¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple acto de bondad puede transformar un mundo entero? ¿Cómo una sola persona, con una visión clara y un corazón generoso, es capaz de encender una chispa de esperanza en los lugares más inesperados? Hoy, les contaré la historia de un hombre que hizo precisamente eso. En un rincón olvidado de nuestra ciudad, existía un barrio que el tiempo había teñido de gris. Sus calles, antes bulliciosas, ahora parecían vacías, desprovistas de la alegría que alguna vez las caracterizó. Los edificios, con sus fachadas desgastadas, se alzaban como mudos testigos de un pasado más vibrante, un pasado que parecía haberse desvanecido en el olvido. Era un lugar donde la rutina se había apoderado de cada día, donde el silencio era más ruidoso que las voces de sus habitantes. La vida transcurría sin grandes sobresaltos, pero también sin grandes alegrías. Era un lienzo en blanco, o más bien, un lienzo en tonos de gris, esperando ser pintado con nuevos colores. Pero en medio de esa monotonía, habitaba un alma singular, un hombre mayor, con el cabello plateado y una mirada que guardaba la sabiduría de los años. Sus ojos, sin embargo, no reflejaban cansancio, sino una chispa inquebrantable de vida, una curiosidad infinita por el mundo que lo rodeaba. Su sonrisa, amable y serena, era un bálsamo para el alma, un reflejo de la paz que llevaba dentro. Este hombre, lejos de resignarse a la desolación de su entorno, albergaba un sueño, una convicción profunda. Decidió que el mundo merecía ser más hermoso, y que él, con sus propias manos, podía empezar a construir esa belleza. No buscaba reconocimiento ni aplausos. Su motivación era pura, nacida de un deseo genuino de embellecer su entorno, de infundir vida donde solo había olvido. Así, con una determinación silenciosa pero firme, se propuso una tarea monumental: transformar su barrio, una flor a la vez. Cada mañana, antes de que el sol se alzara por completo, este hombre salía de su hogar con una pala y un puñado de semillas. No eran semillas cualquiera, eran promesas de color, de fragancia, de vida. Con cada paso, dejaba atrás la quietud de su casa para abrazar la misión que se había autoimpuesto. Con una paciencia infinita, preparaba la tierra, sentía la textura de la arcilla entre sus dedos, la desmenuzaba con cuidado, como si estuviera acariciando un lienzo en blanco. Cada terrón era una oportunidad, cada surco una invitación a la vida. Su labor era un acto de meditación, un diálogo íntimo con la naturaleza. Luego, con una delicadeza asombrosa, depositaba las pequeñas semillas en la tierra. Eran tan diminutas, casi invisibles, pero él veía en ellas el potencial de un jardín entero. Las cubría con una fina capa de tierra, como quien arropa a un niño antes de dormir, deseándoles un dulce despertar. Y después, el agua. Con una regadera en mano, las nutría con el líquido vital, gota a gota. No era solo agua, era esperanza, era nutrición, era el aliento que las ayudaría a crecer. Observaba cómo la tierra absorbía el agua, un proceso mágico que prometía un futuro lleno de color. En cada uno de estos gestos, había una profunda alegría. Una alegría que no necesitaba ser expresada con palabras, sino que se manifestaba en la serenidad de su rostro, en el brillo de sus ojos. Era la felicidad de quien sabe que está contribuyendo a algo más grande que él mismo, de quien siembra belleza sin esperar nada a cambio. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El tiempo, ese implacable testigo, avanzaba, y con él, la transformación silenciosa del barrio. Al principio, solo eran pequeños brotes, tímidas promesas verdes que apenas se asomaban a la superficie de la tierra. Pero con cada amanecer, con cada gota de lluvia y cada rayo de sol, esos brotes crecían, se fortalecían. Poco a poco, las flores comenzaron a emerger, desplegando sus pétalos con una explosión de color. Rojos vibrantes, amarillos soleados, azules profundos, púrpuras majestuosos, una paleta de vida que antes era inimaginable. El barrio, que una vez fue un mar de grises, ahora se llenaba de matices, de texturas, de fragancias. Las calles, antes desoladas, cobraban vida con la presencia de estas nuevas habitantes. Cada esquina, cada muro, cada pequeño espacio se convertía en un lienzo florecido, una obra de arte natural. El aire se llenó de un aroma dulce y fresco, un perfume que antes no existía.
El zumbido de las abejas y el canto de los pájaros, atraídos por la nueva vegetación, se sumaron a la sinfonía del barrio. Era como si la naturaleza misma hubiera decidido reclamar su espacio, guiada por la mano de un hombre. Los edificios, que antes parecían tristes y abandonados, ahora se veían más alegres, más acogedores. Las flores trepaban por sus paredes, enmarcaban sus ventanas, les daban una nueva personalidad. El barrio entero respiraba un aire diferente, un aire de renovación, de esperanza. Al principio, los vecinos apenas notaron la labor del hombre. Absortos en sus propias rutinas, pasaban de largo, sin prestar atención a los pequeños cambios que se gestaban a su alrededor. La indiferencia era una barrera invisible, pero el hombre de las flores no se desanimó. Con el tiempo, sin embargo, la belleza es imposible de ignorar. Un día, alguien se detuvo. Luego, otro. Las flores, con su explosión de color, comenzaron a captar la atención de los transeúntes. Algunos se inclinaban para admirar la delicadeza de un pétalo, otros sonreían al sentir el dulce aroma en el aire. Las conversaciones comenzaron a surgir. ¿Quién plantó estas flores?, se preguntaban. La curiosidad se transformó en admiración, y la admiración en gratitud. Poco a poco, la barrera de la indiferencia se fue desmoronando, reemplazada por un sentimiento de asombro y aprecio. Algunos vecinos, inspirados por el ejemplo del hombre, comenzaron a ofrecer su ayuda. Unos traían agua, otros ofrecían semillas, algunos simplemente se unían a él en su labor, compartiendo el silencio y la satisfacción de trabajar la tierra. Las manos se unían, las sonrisas se multiplicaban. El barrio, que antes era un conjunto de casas aisladas, comenzó a transformarse en una comunidad. La gente salía de sus hogares, no solo para ir al trabajo, sino para pasear por las calles florecidas, para conversar con sus vecinos, para compartir un momento de belleza. Las risas de los niños resonaban en los jardines improvisados. Las plazas, antes vacías, ahora eran puntos de encuentro. Las bancas, antes solitarias, se llenaron de personas que compartían historias, que tejían lazos. Las flores no solo habían embellecido el paisaje, sino que habían sembrado la semilla de la conexión humana, de la solidaridad. La transformación del barrio era completa, pero no solo en su apariencia. Lo más profundo había sido el cambio en el espíritu de sus habitantes. El hombre que plantaba flores había logrado algo más grande que un jardín. Había cultivado un sentido de pertenencia, de orgullo, de comunidad. Él lo hizo sin esperar nada a cambio, sin buscar reconocimiento. Su única recompensa era ver la belleza florecer, ver la alegría en los rostros de sus vecinos. Su acto de bondad, tan simple y desinteresado, había creado un efecto dominó, una cadena de esperanza que se extendía más allá de las flores. El barrio, antes gris y desolado, era ahora un jardín florecido, un oasis de vida y color. Y en el centro de ese jardín, rodeado por la exuberancia de las flores y la gratitud de sus vecinos, estaba el hombre. Su rostro, surcado por las arrugas del tiempo, irradiaba una paz profunda, una satisfacción inmensa. Miraba a su alrededor, a las flores que se mecían suavemente con la brisa, a los niños que jugaban entre los pétalos, a los vecinos que compartían risas y conversaciones. Y una sonrisa, la misma sonrisa amable y serena de siempre, se dibujó en sus labios. Era la sonrisa de quien sabe que ha cumplido su propósito. La historia de este hombre nos enseña una verdad fundamental. Deja el mundo un poco mejor de como lo encontraste. No se trata de grandes gestas heroicas, de revoluciones o de cambios drásticos. A veces, la transformación más profunda comienza con el acto más pequeño, con la intención más pura. Este hombre nos demostró que un pequeño gesto puede hacer una gran diferencia. Que la bondad es contagiosa, que la belleza inspira, y que la esperanza, una vez sembrada, puede florecer en los lugares más inesperados. Su legado no son solo las flores, sino la comunidad que floreció a su alrededor. Su historia es un recordatorio poderoso de que cada uno de nosotros tiene el poder de ser un agente de cambio, de sembrar semillas de bondad en nuestro propio entorno. No necesitamos grandes recursos, solo un corazón dispuesto y la voluntad de actuar. ¿Qué gesto de bondad harás tú hoy? ¿Qué pequeña semilla de esperanza plantarás en tu propio jardín, en tu comunidad, en el corazón de alguien más? La oportunidad de transformar el mundo está en nuestras manos,
en cada pequeña acción, en cada palabra amable, en cada sonrisa compartida. La historia de este hombre nos invita a reflexionar sobre el impacto que podemos tener en la vida de los demás y en el mundo que nos rodea. Nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en la huella que dejamos, en la belleza que creamos, en el amor que compartimos. Así que, te invito a llevar esta lección contigo, a buscar esas pequeñas oportunidades para hacer una diferencia, para añadir un poco de color a un mundo que a veces parece gris. Porque cada flor que plantamos, cada acto de bondad que realizamos, es un paso hacia un mundo más hermoso, más compasivo, más humano. La transformación comienza contigo. Comienza con ese primer paso, con esa primera semilla. No subestimes el poder de tus acciones, por pequeñas que parezcan. El hombre que plantaba flores en la calle nos enseñó que un solo corazón puede cambiar un barrio entero, y quizás, el mundo. Cuéntanos en los comentarios qué gesto de bondad te inspira esta historia. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te pierdas nuestros próximos videos, donde seguiremos compartiendo historias que inspiran y transforman. Juntos, podemos seguir sembrando esperanza.